Tiempo con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Quiero leerles una porción que se encuentra en Éxodo 14, del 13 al 18. Y dice la palabra de Dios: no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿O por qué estás esperando, parafraseando esto, por qué estás esperando que yo vaya a defenderlos? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Estamos en un contexto de la historia donde el pueblo de Israel había sido esclavizados por el faraón, estuvieron en trabajos pesados, los trataban mal, vivían, mejor dicho, en la inopia, eran maltratados. Y Dios escuchó el clamor de ellos, es decir, ellos estaban orando a Dios que los sacara de la esclavitud. Y envía a Moisés para sacarlos. Entre estas y las otras vienen plagas, porque Dios quería demostrarle al faraón que Dios era Dios y que tenía que dejar a su pueblo. Pero el faraón se resistía. Y a pesar de que le mandaba una plaga y le mandaba la otra y le mandaba la otra, el faraón se resistía no solo a dejar salir al pueblo, sino también a entregarle sus posesiones. Porque cuando el faraón llegó a gobernar esa tierra, ellos habían recibido una tierra de parte de Dios, que era la tierra de Gosén, y todo lo que había en esa tierra. Pero el faraón se adueñó de lo que no era suyo, e inmediatamente empezó a esclavizarlos y a ponerlos a trabajar para él en su propia tierra con sus propias pertenencias. Entonces Moisés le dice al faraón: ni una pezuña te voy a dejar. Es más, todo lo que los egipcios tenían, los israelitas se lo pidieron y ellos se lo entregaron cuando finalmente pudieron salir de la tierra de Egipto, cuando fueron libres del faraón. E iban en sentido triunfal, en aire triunfal, en este momento de esta historia que les acabo de leer, donde iban contentos porque ya habían salido de Egipto, donde ya no tenían la opresión del faraón, donde ya no tenían que trabajarle, ni entregarle, ni hacer nada por un hombre malvado. E iban en ese aire triunfal con todas sus pertenencias y se encuentran literalmente en un callejón sin salida. Pues, ¿qué ha hecho Dios? Él endureció el corazón del faraón y después de dejarlos ir, reflexiona y dice: no, ellos andan perdidos, voy a ir por ellos, los voy a hacer que vuelvan a ser mis esclavos. Y se va detrás de ellos y se encuentran los israelitas frente al Mar Rojo, donde no podían avanzar más, y detrás de ellos el ejército del faraón. Y es allí donde Moisés les dice: no se preocupen, quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. ¿Cómo que quédense quietos? El Señor, durante el tiempo que vino la plaga, las plagas las provocaba Moisés cuando levantaba la vara que tenía en su mano. Es decir, en la misma historia dice que Dios lo puso como Dios delante del faraón a Moisés. Dios nos ha dado la potestad de gobernar esta tierra. Si lo leemos en Génesis 1, 26, 28, nos damos cuenta que Él nos dio el dominio de la tierra. Y cuando Dios está en nosotros, Él obra a través de nosotros. Y muchas veces cuando nos vemos oprimidos, cuando nos vemos perseguidos, cuando las circunstancias las vemos tan imposibles como tener un mar al frente y un ejército atrás de nosotros, que nos va a matar, que nos va a devolver a la esclavitud. Cuando vemos circunstancias que son más grandes que nosotros, cuando no tenemos aparentemente herramientas para defendernos, nos sentimos como acorralados y esperamos que Dios
abra una puerta, que no sé, se rompa el techo de nuestra casa y por ahí baje una cuerda con una canasta y la respuesta que necesitamos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de las experiencias que nosotros hemos tenido. Moisés tuvo una experiencia con las plagas. Moisés se dio cuenta que podía hacer muchas cosas. ¿Por qué el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿O por qué le estás diciendo al pueblo que esperen por mí? ¿Cómo así? Tú ya tienes la experiencia, yo ya te hablé, yo te dije que ibas a ir con el pueblo a la tierra prometida. Yo ya te dije que vas a cambiar de posición, yo ya te dije que te voy a dar un lugar mejor. Yo ya te dije lo que iba a hacer. ¿Por qué vas a esperar que yo vaya y te cargue y te lleve? Dios no nos hace la tarea. Hay una parte que Dios hace, que es entregarnos su poder, que es entregarnos las promesas, que es disponer y darle vida a todo lo que hay en el cielo, pero nosotros necesitamos hacerlo, que se haga en la tierra, como dice la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Muchas veces nosotros nos sentamos a esperar que Dios obre, pero no es que vamos a salir corriendo a buscar qué es lo que vamos a hacer. No, es en nuestro espíritu. La vara en la mano de Moisés representa la palabra de autoridad. Autoridad frente al mar, autoridad frente a los egipcios, autoridad aún frente a la naturaleza. Porque las plagas que vinieron para el faraón o para los egipcios eran ranas, eran piojos, eran langostas. El río se convirtió en sangre. Muchas cosas que la vara de Moisés hizo que lloviera sobre ellos. Y es más, que a los israelitas no los tocara esas plagas. Hay mucho poder en nuestra palabra. Dios nos ha dado autoridad. Cuando Él nos dijo en Génesis 1, 26, 28 que gobernáramos y sojuzgáramos y domináramos la tierra. No es que ahí vamos a darle garrote a todos los animales y a todo el mundo, no. Es que la palabra, Él la sopló en nosotros y esa palabra fue la que nos dio vida. Dentro de nosotros lo que nos da vida es Dios mismo a través de la palabra. Dentro de nosotros está la palabra de autoridad. Es decir, quiero aclarar que no es que vamos por la vida decretando cosas, que se muera el vecino porque lo detesto, o que se muera tal persona, o que se haga tal cosa, o que esta persona me entregue lo que es suyo. Eso no es lo que Dios quiere. La palabra tiene autoridad cuando va en la voluntad de Dios. Y Moisés estaba en la voluntad de Dios, porque Él le dijo desde el principio, escuché el clamor de mi pueblo y te voy a mandar a ti a sacarlos de la esclavitud y a llevarlos a la tierra prometida. Punto. Ahí está, le dio autoridad para sacarlos y para llevarlos. Y lo que tuviera que hacer en el camino, tenía que hacerlo para salvarlos del faraón, para llevarlos a la tierra prometida. Y allí, amedrentados frente al mar, amedrentados delante de un ejército que 40 años los estaba manteniendo en esclavitud. Ahí estaban, amedrentados, acorralados, como perritos asustados, esperando que Dios fuera por ellos. Si tú estás en una condición como esta, esperando que Dios venga, que baje, que se haga presente, yo pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vara? ¿Cómo estás extendiendo esa palabra hacia ese mar de circunstancias, a ese mar de dificultades? ¿Qué le estás diciendo al mar de tu enfermedad? ¿Qué le estás diciendo al mar de la injusticia? ¿Qué le estás diciendo a eso que está frente a ti, que obstaculiza lo que Dios ya te dijo que iba a hacer? Es el momento que levantes tu vara y le hables al mar y le ordenes que se abra delante de ti. Porque eso es lo que Dios te ha dado a ti. Dios te ha dado poder para sojuzgar. Y Él ya te habló de esa circunstancia. Ya debes de tener una palabra, una promesa en tu mano. ¿Qué estás haciendo con esa promesa? ¿La guardaste en tu cuaderno cuando Él te habló? ¿Se la hablaste a una persona? ¿Dijiste amén, aleluya y lo dejaste en ese mensaje? ¿En darle un like? ¿En compartirlo con otra persona? ¿Y tú crees que eso va a activar esa palabra de dominio y de poder? No. Tú tienes que sacar esos devocionales que nosotros hacemos, se parecen al rezo de las pepitas que hacían nuestras abuelas con la camándula.
Esos no son devocionales productivos. Tú tienes que sacar un tiempo para hablarle a tus circunstancias. Y no es que tenga que ser un tiempo específico o que tengas que estar encerrado en un baño o en tu casa. Tú puedes hacerlo donde estés y hablarle a las circunstancias, porque es un trabajo espiritual. Y hablarle a las circunstancias y decirles lo que tienen que hacer, cómo se tienen que ajustar. Tienes que hablarle a eso que te está impidiendo ir a tu tierra prometida, a eso que te está impidiendo recibir lo que Dios te ha dicho que vas a recibir. Todo mar de dificultades, todo obstáculo, toda muralla, así sean las murallas de Jericó, que están delante tuyo y no te dejan entrar a la tierra prometida, también los tienes que derribar. Dios le dio poder a los israelitas para derribar las murallas de Jericó, que eran las que encerraban la tierra donde ellos iban a estar, la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde había la leche y la miel. Si les dio lugar a ellos, si les dio poder a ellos, si les dio posición a ellos, te la está dando a ti también, porque Dios no hace acepción de personas. Si Dios te dio una palabra, una promesa, ay, pero es que lleva tanto tiempo y Dios no me cumple. Ay, pero es que Dios hace años que me dio esa promesa. Yo ya ni le pongo cuidado a eso porque eso ya pasó. Quién sabe, yo me equivoqué, tal vez no es para mí. Mentira. Es que Él te la dio, pero tú la dejaste dormida. Tú la dejaste allí, no la has parido, no la has hablado, no la has puesto en función. Es como si te regalaran un carro y te dieran las llaves y tú colgaste las llaves en un llavero y nunca lo prendiste, ni le pusiste primera o reversa para empezar a andar en él. Así es como nosotros hacemos con la promesa cuando no le damos vida, cuando no la ponemos a funcionar. Y tú tienes que ser como la viuda insistente de Lucas 18, darle y darle y darle y decir y ordenar y mandar una plaga y mandar la otra y mandar la otra hasta que el faraón ceda lo que es tuyo, hasta que recuperes lo que te pertenece, hasta que abraces lo que Dios te dijo que ibas a abrazar, hasta que la promesa de Dios se cumpla. Dios ya lo dijo en el cielo, es un sí, es un amén, no hay que dudarlo. Simplemente está esperando el canal a través del cual eso se va a manifestar en la tierra. Colosenses dice en el capítulo 1 que el Señor unió el cielo con la tierra. ¿Y cómo lo unió? Cuando lo hizo que lo invisible que está en el cielo se hiciera visible en la tierra. Y esa es nuestra función también, no solamente fue la de Jesucristo. Él nos dejó su mismo espíritu, lo dice la palabra. Yo me voy, pero les dejo mi espíritu. Y era el espíritu el que siempre hacía las cosas, no era Jesús, era el espíritu a través de Jesús. Y tú tienes ese mismo espíritu. Y necesitas activarlo ahora, diciéndole al mar de las circunstancias que se abra. Ábrase. Yo voy a pasar por allí, voy a ir al otro lado y voy a llegar a la tierra, la promesa que Dios me hizo. ¿Por qué estás clamando a Dios? Uno le clama a Dios cuando uno no sabe qué hacer. Pero Moisés sabía qué hacer. Él ya había tenido la experiencia. Uno le clama a Dios cuando uno no tiene una respuesta. Uno le clama a Dios cuando uno no sabe la voluntad de Dios en algo específico. Pero si tú ya le has clamado, si tú ya le has orado y Él ya te dio una palabra, esa es tu vara. Esa es la palabra que tienes que poner enfrente tuyo. Así veas los egipcios atrás de ti. Así veas un mar que está, mejor dicho, embravecido. Así no veas más nada con qué te puedas defender. Así no veas opción, así no veas caminos. Ábrelos con tu boca. Ábrelos con la palabra que Dios te dio. Ábrelos y empieza a caminar en terreno seco, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando tú empiezas a caminar en esa voluntad, dice que cuando Moisés levantó la vara y le ordenó al mar que se abrieran, dice que la nube pasó a la retaguardia de ellos a cubrirlos. O sea que había una nube delante y otra detrás y los estaba cubriendo. ¿Qué quiere decir eso? Dios respaldó lo que Moisés hizo. Y cuando ellos cruzaron por ese mar y pasaron al otro lado, el Señor volvió y le dijo, cierra el mar. El Señor dice que empezó a endurecer
el corazón del faraón para que fuera y los persiguiera por ese mar, por ese camino seco que se abrió en el mar. Y cuando estaban en el medio, fue cuando le dijo a Moisés, cierra el mar. Y él lo cerró y todos los egipcios murieron allí. Estamos viendo un trabajo de equipo, Dios y Moisés. Y Dios te está diciendo, necesito la otros 50 que me falta, que eres tú. Él necesita hacer equipo contigo. Él no quiere verte como Moisés, ay no, quédense quietos, ay no, es que estoy tan deprimida, ay no, es que no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, ay no, es que estoy esperando que Dios haga lo que tiene que hacer. Es que Dios me dijo que iba a pasar tal cosa, pero es que no ha pasado, y no ha pasado porque tú no has hecho. Él dice en el cielo, pero nosotros tenemos que decir en la tierra. ¿O para qué crees que nos dio la palabra? ¿Para qué sopló su palabra dentro de nosotros cuando nos creó? No es para estar chismeando, ni estarnos quejando, ni estar en los devocionales todos los días llorándole a Dios por algo que no ha llegado. Es para que nosotros la pongamos en acción. Dios te ha dado autoridad en la palabra que sale de tu boca. Y esa promesa, esa palabra, no regresa vacía. ¿Sabes por qué? Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Esa palabra que Él te dio a ti, tú la estás poniendo en acción. Es Dios en acción a través de esa palabra. Y por eso no regresa vacía. Hoy te animo a que dejes la quejabanza y le des alabanza a Dios con tu boca. Gracias por ese mar que se está abriendo delante de mí. Gracias, Señor, porque con esta palabra que está saliendo de mi boca, esta enfermedad, esta circunstancia, estas personas que me están haciendo daño, que están cometiendo injusticia conmigo, esta situación legal, este divorcio, lo que sea que tú estés enfrentando, este es el final. Esto es lo que tú me has dicho que va a pasar. Y yo lo establezco aquí en la tierra, porque tú lo has dicho en el cielo y yo lo estoy repitiendo de tu parte, en tu nombre, en representación tuya, aquí en la tierra. Por tanto, tiene que suceder, tiene que pasar. Es un sí, es un amén y yo lo quiero ver. Esa es la vara que tienes que levantar todos los días. Anímate, porque si Dios lo dijo, Él lo hará, pero lo hará a través de ti. Muchas bendiciones. Después de muchos años de gran cautividad, el Todopoderoso trajo mi libertad. Salí de la estrechez y de la ansiedad. Debía cruzar el mar para poder llegar. Huí de Faraón, pero él me persiguió. De frente estaba el mar, detrás mi opresor. Con miedo y sin salida clamé a mi Salvador y Él me respondió: avanza sin temor, porque clamas a mí. Marcha que ese mar mi boca lo formó. No tienes que clamar, avanza que yo soy. Fuera de mí no hay otro que actúe como yo.
flecha que ese mar mi boca lo formó. Porque clamas a mí, aquel que te persigue, también yo lo formé. No tienes que clamar, avanza que yo soy. Fuera de mí no hay otro.